Una de las preguntas en el estudio de matemáticas son las famosas identidades trigonométricas. Estas identidades trigonométricas son hartas, ¿no? Nosotros podemos pillar formularios, hasta incluso podemos pillar libros de las identidades trigonométricas. Que a medida que se avanzando en matemáticas, se ha ido, ¿no?, descubriendo, se ha ido calculando varias identidades trigonométricas que tienen una aplicación vasta en el mundo de las matemáticas, ¿no? La identidad trigonométrica se aplica prácticamente en mucho de lo que es la matemática superior. Cuando ustedes estén en la universidad van a ver mucha trigonometría en cálculo 1, en cálculo 2. En física también se aplica hartísimo en la parte trigonométrica, cuando hablamos de movimientos, más que todo parabólico, y hablamos de movimientos circulares, etcétera, etcétera. Pero nosotros simplemente vamos a hacer ese comentario porque las identidades son realmente importantes en varias matemáticas. ¿Cuáles son las identidades que a nosotros nos van a interesar? Simplemente las básicas. ¿Y cuáles son las básicas? Estas 10 identidades que ustedes ven acá. Estas 10 identidades prácticamente tengo que saberlas de memoria porque sobre ellas vamos a resolver todas las preguntas de examen que se tiene dentro de su facultad. Tenemos la identidad trigonométrica fundamental, la que deriva todas las demás. Prácticamente esta es la identidad que hizo que existan todas las demás, ¿no? Y de las otras se fueron derivando otras y así fueron calculando un montón de identidades trigonométricas. Entonces, seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x igual a 1, la identidad trigonométrica fundamental. De esta identidad trigonométrica se desprenden la 2 y la 3, en realidad las demás también. Si despejo coseno al cuadrado de x, eso es igual a 1 menos seno al cuadrado de x. Si despejo seno al cuadrado de x, eso es igual a 1 menos coseno al cuadrado de x. Estas dos identidades de acá, vamos a verlas mucho en los ejercicios, porque en trigonometría se denominan las identidades de sustitución, es decir, se utilizan para cambiar, canjear una expresión matemática por otra para que yo pueda factorizar y encontrar la solución del resultado. Después tenemos las identidades inversas. La secante es igual a 1 sobre coseno, la cosecante es igual a 1 sobre seno de x, la tangente de x es seno sobre coseno de x. Luego están las identidades del ángulo doble, seno de 2x y coseno de 2x. Seno de 2x es 2 por seno de x por coseno de x, y coseno de 2x es coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. En el examen, hasta el ángulo doble es lo que se utiliza las identidades para poder encontrar la respuesta de un ejercicio. Y también tenemos lo que se llama las identidades de suma y resta en función al coseno y al seno, ¿no? El seno de A más B o A menos B es igual al seno de A por coseno de B. El signo se mantiene constante. Coseno de A por seno de B. Mientras que el coseno de A más B o A menos B es coseno de A por coseno de B y el signo invierte, ¿no? Fíjense que la función seno mantiene su identidad trigonométrica con el mismo signo y la función coseno invierte su identidad trigonométrica respecto a los signos. Lo que es más lo convierte a menos y lo que es menos lo convierte a más. Entonces el coseno de A más B o A menos B es coseno de A por coseno de B, menos si fuera más, o más si fuera menos, seno de A por seno de B. Entonces no es complicado aprenderse, por así decir, de memoria, estas 10 identidades, que son las que siempre se han utilizado en el examen. Son las identidades básicas. Obviamente que hay más identidades, tenemos las identidades del ángulo triple, tenemos las identidades tangenciales, las identidades logarítmicas, las identidades
de inecuaciones, exponenciales, integrales, un montón de identidades que se pueden nombrar, pero básicamente, cuando hablamos de para entrar a la universidad, estas 10 identidades son las fundamentales. Entonces, con estas 10 identidades nosotros vamos a poder resolver preguntas de examen. Entonces, acá vamos a ver la solución de algunos ejercicios para poder familiarizarnos con esas identidades. La pregunta dice, después de simplificar la siguiente expresión, el resultado es... Bien, tenemos acá cosecante de x menos seno de x sobre 1 más coseno de x. ¿Cuál es el primer paso para resolver una identidad trigonométrica? Bueno, nos enseñaron en el colegio de que en una pregunta trigonométrica donde tengamos que encontrar una respuesta equivalente, lo primero que nosotros debemos hacer es convertir todo a la función seno o a la función coseno. Entonces, todo lo que sea secante, cosecante o cotangente tiene que ser transformado, tiene que ser convertido, ya sea a su equivalente de la función seno o coseno, para poder efectuar el ejercicio. Y es por eso que lo primero que hacemos es convertir la inversa. O sea, ¿qué fue lo que nos aconsejaron en trigonometría? Nos aconsejaron de que cuando nosotros tenemos, ¿no es cierto?, una inversa, secante, cosecante o cotangente, esa tiene que ser convertida a una función básica, seno, coseno o tangente. Y es por eso que comenzamos con la cosecante y ahí entra su identidad trigonométrica. Esta inversa debo convertirla a su equivalente básico. Entonces, la cosecante es 1 sobre el seno de x. Eso lo hemos visto acá en las identidades trigonométricas, ¿no? Cosecante es 1 sobre el seno de x. ¿Esto por qué? Porque la cosecante es la inversa de la función seno, mientras que la secante es la inversa de la función coseno. Entonces, la secante es 1 sobre seno de x menos seno de x sobre 1 más coseno de x. Entonces, lo importante es que todo esté en función seno y en función coseno. Una vez que logro eso, de ahí para adelante ya se hacen cálculos algebraicos, como por ejemplo el mínimo común múltiplo. Aquí yo tengo un quebrado heterogéneo, los denominadores son diferentes, entonces el mínimo común múltiplo es la multiplicación de los dos y obviamente procedemos a multiplicar en forma cruzada, en forma de x. 1 por 1 más coseno de x es 1 más coseno de x menos seno de x por seno de x, seno al cuadrado de x. Una vez que nosotros tenemos esta operación lista, lo que hacemos es, por ejemplo, agrupar este 1 con el seno al cuadrado de x y este coseno de x lo apartamos para que quede claro de que estamos agrupando el 1 con el seno al cuadrado de x. ¿Por qué no nos conviene agrupar como está? O sea, 1 con coseno de x. Porque como nosotros estamos buscando simplificar el ejercicio, a medida que lo vayamos haciendo, van a ir apareciendo identidades. Como acá, por ejemplo, que está marcado con rojo. El motivo de agrupar el 1 con la función seno es porque esto es una identidad trigonométrica fundamental. El 1 menos seno al cuadrado de x puede ser cambiado, puede ser sustituido, canjeado por coseno al cuadrado de x. Nosotros tenemos ahorita en el ejercicio esta parte. Entonces, como tenemos que ir reconociendo que el 1 siempre se va a agrupar, ya sea con el seno o con el coseno al cuadrado, entonces eso me va a permitir cambiar esa expresión, ya sea por el coseno o ya sea por la función seno. Y es por eso que agrupo ese 1 con el seno al cuadrado de x, sabiendo de que eso me va a permitir canjear o cambiar eso por su equivalente, que es el coseno al cuadrado de x. Y es por eso de que hacemos el cambio. 1 menos seno al cuadrado de x es coseno al cuadrado de x más el coseno de x sobre
el mismo denominador. ¿Para qué nosotros hacemos cambios en trigonometría? ¿Cuál es el motivo para que nosotros apliquemos o busquemos cambiar una expresión por otra equivalente por las identidades trigonométricas? El objetivo es que ese cambio me permita generar una factorización y esa factorización me permita generar una eliminación llevándome a la respuesta final del ejercicio. Entonces, todo acá tiene su porqué. O sea que el cambio que nosotros hacemos no es por cambiar, sino que buscar un cambio es para factorizar, para luego eliminar y obtener una respuesta final. Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo factorizar, ya que se está repitiendo el coseno de x, puedo factorizar coseno de x y al factorizar coseno de x me quedaría 1 más coseno de x. Esto porque coseno de x por 1 es coseno de x y coseno de x por coseno de x es coseno al cuadrado de x. Al factorizar, que es el objetivo de poder cambiar expresiones, podemos, fíjense, eliminar 1 más coseno de x con 1 más coseno de x. Entonces, ahí está el motivo fundamental para que se ocupen las identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas son fórmulas equivalentes a otras, es decir, es lo mismo. Entonces, ¿para qué la cambio? ¿Para qué las uso? Bueno, se cambian para factorizar, para simplificar, para eliminar y de esa manera ir reduciendo el ejercicio a su mínima expresión. Por lo tanto, esto que está con rojo se puede simplificar, se puede eliminar, quedándome entonces coseno de x sobre seno de x, y coseno de x sobre seno de x es lo mismo que cotangente de x. Por lo tanto, la respuesta de este ejercicio había sido cotangente de x. ¿Cuál es la idea entonces de las identidades trigonométricas? Convertir todo el ejercicio a la función coseno y a la función seno, que son las fundamentales, para ir simplificando el ejercicio y cuando lleguemos al final nos vamos a dar cuenta de que vamos a responder con una inversa. Es decir, no se deja la respuesta así. Por eso se inventaron las inversas, que son la secante, la cosecante y la cotangente, que me permiten escribir la respuesta al ejercicio más simplificada. Sabemos de que la tangente es seno sobre coseno. Si yo invierto ese concepto, coseno sobre seno, tengo la cotangente y entonces la respuesta a este problema había sido la cotangente de x. Aquí tengo otra pregunta de examen. Vamos a ir exponiendo la solución del ejercicio. Y en este caso tengo tangente de x más secante de x sobre secante de x menos coseno de x más tangente de x. Una cosa muy importante en los teoremas de Pitágoras, porque son varios, no solamente el teorema de la hipotenusa al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado más el adyacente al cuadrado. Pitágoras no solamente es eso, Pitágoras tiene hartos teoremas en trigonometría. Un teorema importante es que la respuesta de un ejercicio no puede ser la inversa que esté en él. Es decir, no tiene sentido que la respuesta esté en la pregunta. Eso fue lo que dijo Pitágoras en la trigonometría, porque recordemos de que estos matemáticos eran filósofos y no era lógico que yo pregunte algo cuya respuesta esté en la pregunta. Entonces, de entrada aquí la respuesta de esto no puede ser cosecante. Me quedaban dos alternativas, o era secante o era cotangente, ¿no? Y me ha salido cotangente. Hago ese comentario porque acá, por ejemplo, tengo la secante. Entonces no puede ser la respuesta secante. O me va a dar cosecante o me va a dar cotangente. Estoy en esas dos alternativas. Vamos entonces a aplicar el primer paso. ¿Cuál es el paso 1? Convertir todo esto a la función seno y a la función coseno. Es decir,
que el problema dependa de las funciones trigonométricas básicas, coseno y seno. Entonces hacemos el intercambio. La tangente es lo mismo que seno de x sobre coseno de x. La secante es la inversa del coseno, por eso es 1 sobre coseno de x. Secante es la inversa del coseno, 1 sobre coseno de x. Y la tangente es seno de x sobre coseno de x. Perfecto. De aquí para adelante ya empieza el álgebra. El álgebra comienza a colaborarme en esta parte para que yo pueda ir reduciendo mi ejercicio. Por ejemplo, en la parte de arriba tengo un quebrado homogéneo porque el denominador es el mismo. Y como el denominador es el mismo, ya sabemos de que copiamos el denominador y los numeradores se suman. Entonces, seno de x más 1 es seno de x más 1. En la parte de abajo tenemos lo que se llama un quebrado, en esta parte heterogéneo, y entonces en esta parte tengo un quebrado también heterogéneo. Ahora, si junto este con este, tengo un quebrado homogéneo. Recordemos de que no importa el orden de los factores, yo decido cómo voy a hacer mi ejercicio, y si hubiera juntado, hubiera agrupado este con este, la respuesta es la misma. O si hubiera agrupado este con este, la respuesta es la misma. O si agrupo este con este, la respuesta es la misma. Cuando hablamos de agrupación, estamos hablando de que por el camino que vaya, tengo que sacar la misma respuesta. ¿Eso a qué va ese comentario? Porque, por ejemplo, un estudiante podía haberme dicho, podíamos hacer este con este, o este con este, o este con este. O sea, tengo tres opciones acá. Cualquiera que tome me lleva a la misma respuesta. Yo, por ejemplo, tomé este con este. O sea, fui por el quebrado homogéneo para hacerlo más fácil. Entonces, como el denominador es el mismo, copio el denominador y los numeradores se suman. Y el otro se copia, obviamente, porque todavía no está participando. Entonces, en la parte de abajo seguimos desarrollando. Ahora tengo, en el numerador no puedo hacer nada todavía, pero en el denominador sí puedo hacer algo, porque tengo un quebrado heterogéneo. Debajo de este coseno hay un 1, entonces coseno de x por 1 es coseno de x, y multiplicamos en forma cruzada, ¿no? 1 más seno de x por 1 es 1 más seno de x, menos coseno de x por coseno de x, coseno al cuadrado de x. Algo muy importante acá. Cuando yo vea el 1, o en un ejercicio yo tenga un 1, y me aparezca un coseno al cuadrado de x o un seno al cuadrado de x, desde ya tengo que saber de que eso hay que agrupar. O sea, el 1 es casi obligatorio agruparlo ya sea con el coseno al cuadrado de x o con el seno al cuadrado de x, porque esa agrupación de este 1 con este coseno al cuadrado de x me va a permitir cambiar, canjear, reemplazar, sustituir esa expresión por otra más equivalente. Entonces, sabemos de que 1 menos coseno al cuadrado de x puedo cambiarlo por el seno al cuadrado de x, que fue lo que vimos al comienzo en las identidades trigonométricas. Entonces, el 1 siempre es aconsejable agruparlo con el coseno al cuadrado o con el seno al cuadrado, porque eso, repito, me permite cambiar la expresión. Como la estoy cambiando aquí, esto puedo cambiarlo por seno al cuadrado de x, y eso me va a permitir factorizar, me va a permitir eliminar y prácticamente resolver el problema. Dicho de otra manera, cuando me doy cuenta de que ya estoy terminando un ejercicio trigonométrico, o hasta cuándo tengo que hacer para terminar un problema trigonométrico. Bueno, Pitágoras en todo su concepto fue claro. Un problema trigonométrico se termina cuando se cumple un ciclo trigonométrico. ¿Y qué es un ciclo trigonométrico? La utilización de una identidad trigonométrica para ir a una factorización, para ir a una eliminación. Ese es un ciclo trigonométrico. Utilizar una identidad
para factorizar, para eliminar, y en ese momento ya estamos listos para terminar. Y eso es lo que va a pasar acá. Utilizo una identidad trigonométrica para cambiar. Eso me lleva a una factorización. Aquí puedo factorizar el seno de x. Si factorizo el seno de x, me va a quedar 1 más seno de x, porque seno de x por 1 es seno de x, y seno de x por seno de x es seno al cuadrado de x. Entonces, en esta parte, ¿qué va a pasar? En el numerador y en el denominador de cada uno, yo puedo hacer extremos con extremos y medios con medios, que podría haberlo tachado acá, pero voy a hacerlo para que se vea más claro. El seno de x más 1 multiplicado por el coseno de x, y el coseno de x multiplicado por el seno de x de 1 más seno de x. O sea, aquí hicimos extremos con extremos y medios con medios. Eso lo hice para que quede más claro de que el seno de x más 1, con esto de acá, 1 más seno de x, lo puedo simplificar. Recordemos que en una suma, el orden de los factores no altera el resultado. Y el coseno de x con el coseno de x lo puedo simplificar, quedándome reducida la expresión a 1, porque en la parte de arriba se está tachando todo, también queda 1, sobre el seno de x. Y 1 sobre el seno de x es cosecante de x. Recordemos de que tenemos que terminar un ejercicio siempre con una inversa, cuando nosotros usamos las identidades trigonométricas. Ahora, generalmente vamos a terminar con la inversa. Ahora, hay casos especiales donde se puede terminar, si comenzamos con coseno, podemos terminar con coseno, o si empezamos con un coseno y una función seno, podemos terminar con un coseno y un seno dependiendo de la situación del ejercicio. Esos son casos especiales, muy pocas veces pasa eso, pero vamos a verla y vamos a identificar, por ejemplo, cuándo es un caso especial o cuándo es un caso normal. Hasta aquí estamos hablando de ejercicios normales, donde yo voy a aplicar identidades, voy a hacer los cálculos pertinentes y voy a encontrar una solución más reducida. Y en este caso tengo cosecante de x como el resultado final del ejercicio. Ahora, tenemos acá otra pregunta de examen, donde tengo que ahora resolver 1 menos seno de x sobre secante de x menos la tangente de x todo elevado al cuadrado. Entonces, el proceso es el mismo. Identificamos todo lo que no tenga seno y coseno para cambiarlo. Entonces, arriba no hay nada que cambiar, lo mantenemos. Abajo, la secante de x hay que cambiarla. La secante es la inversa del coseno, así que 1 sobre el coseno de x. Y la tangente hay que cambiarla. La tangente es seno de x sobre coseno de x. Entonces, recordemos de que ese es el paso 1. Cambiar todo a seno y coseno. O sea, todo a las funciones básicas para que el problema se haga básico, o sea, más fácil. Todo eso elevado al cuadrado. Entonces acá va a quedar en la parte de abajo un quebrado homogéneo, mismo denominador, copiamos el denominador y los numeradores se copian. 1 menos seno de x. Todo eso elevado al cuadrado. Entonces acá, este cuadrado, el numerador todavía no puede ser desarrollado porque está esperando qué podemos hacer con el denominador. Y en el denominador podemos elevar al cuadrado el numerador y el denominador por propiedades. O sea que si yo tengo un numerador y un denominador, un quebrado elevado a una potencia n, el numerador y el denominador puedo elevarlos a esa potencia. Entonces, 1 menos seno de x lo puedo elevar al cuadrado y el coseno lo puedo elevar al cuadrado, quedándome coseno al cuadrado de x. Haciendo acá extremos con extremos y medios con medios, me va a quedar 1 menos seno de x. Aquí puse este 1 para recordar de que debajo de este señor de acá, debajo de este caballero, hay un 1 sobreentendido que me permita hacer extremos con extremos y medios con medios. Y aquí lo puse para que no nos olvidemos de eso. Entonces, extremo con extremo
y medios con medios. Por lo tanto, aquí me va a quedar lo siguiente. Este 1 menos seno de x puedo tacharlo con 1 de este de acá, porque aquí tengo 1 menos seno de x y aquí tengo lo mismo. 1 menos seno de x, pero está al cuadrado. Es decir, aquí tengo 2. Este me elimina 1 y me sigue quedando 1. Entonces me queda coseno al cuadrado de x sobre 1 menos seno de x. Bien, ahora perfecto. Este coseno al cuadrado de x, nosotros podemos cambiarlo por 1 menos seno al cuadrado de x. O sea, este señor de acá es una identidad trigonométrica. El coseno al cuadrado de x puedo cambiarlo por esto. 1 menos seno al cuadrado de x. Entonces, si yo puedo cambiar el coseno al cuadrado de x por 1 menos seno al cuadrado de x, entonces eso me va a llevar a ¿qué? A poder tachar la expresión y, por ejemplo, poder encontrar una respuesta al ejercicio. Este 1 menos seno al cuadrado de x se puede escribir como 1 menos seno de x por 1 más seno de x. ¿Esto por qué? Esto porque esto es una diferencia de cuadrado perfecto. Aquí tengo dos términos elevados al cuadrado. O sea, 1 al cuadrado es 1 y seno al cuadrado de x. Entonces tengo una diferencia de cuadrado perfecto. Tiene que cumplirse el ciclo trigonométrico. O sea, cuando hablamos de ciclo trigonométrico, estamos hablando de vas a cambiar algo por otra cosa. Voy a cambiar algo por otra cosa. Eso para que se pueda factorizar. Entonces, ¿esto qué caso es? Es el caso 4. Diferencia de cuadrado perfecto. Eso para que pueda eliminar y pueda encontrar la respuesta. Eso es lo que dijo claramente Pitágoras, el ciclo trigonométrico. Cambiar, factorizar, eliminar, encontrar el resultado. Entonces, factorizo, elimino y solamente me queda esto. Seno de x más 1. Y aquí, por ejemplo, la respuesta es esa porque ya no puedo cambiar esto por una inversa. Para cambiar esto por una inversa, tiene que quedar un denominador y en este caso me quedó un numerador, lo que demuestra de que estamos enfrente a un caso especial. Se dice que es caso especial porque la respuesta no pudo ser convertida a una inversa. No hay cómo esto lo escriba ni con cosecante, ni con secante, ni con cotangente. Y entonces esta situación muy raras veces sucede, pero sucede. Y entonces acá me queda como respuesta seno de x más 1. Y entonces hemos encontrado la solución del ejercicio. Lo importante para nosotros acá es que quede claro lo siguiente. Cuando tú cambias una función trigonométrica por una identidad, no la cambias por cambiar, sino que la cambias porque tiene que cumplirse el ciclo trigonométrico. Si ustedes se han dado cuenta de los problemas que he expuesto hasta ahorita, siempre se ha cumplido el ciclo. O sea, ¿cuál es el ciclo? He cambiado, he factorizado, he tachado y he encontrado la solución del ejercicio. A eso se llama ciclo trigonométrico. Entonces hemos encontrado la solución que es seno de x más 1. Aquí tengo, por ejemplo, otro ejercicio. Otra pregunta de examen, porque todas las que estamos haciendo son preguntas de examen. Cotangente al cuadrado de x más 1 sobre la tangente al cuadrado de x más 1. ¿Qué hacemos? El paso fundamental. Cambiar todo a coseno y a seno. Entonces, la cotangente sabemos de qué es coseno sobre seno. ¿Cómo está el cuadrado? Coseno al cuadrado de x, seno al cuadrado de x más 1. La tangente sabemos de qué es seno sobre coseno. ¿Cómo está el cuadrado? Seno al cuadrado de x, coseno al cuadrado de x. Tenemos acá un quebrado mixto o un quebrado heterogéneo. El mínimo es seno al cuadrado de x. Entonces, seno al cuadrado de x por 1, seno al cuadrado de x. Se me queda
coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x sobre seno al cuadrado de x. En la parte de abajo tengo el mínimo que es coseno al cuadrado de x, entonces coseno al cuadrado de x por 1, coseno al cuadrado de x y copio seno al cuadrado de x. Entonces acá, fíjense, he marcado con rojo una identidad trigonométrica que es la fundamental. Si yo tengo la suma del seno al cuadrado y el coseno al cuadrado, si tengo la suma de esos dos, eso vale 1. Es la identidad trigonométrica fundamental. Entonces, esto voy a poder cambiarlo por 1 y esto voy a poder cambiarlo por 1, como pueden ver acá. Es la identidad trigonométrica básica. Seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x o viceversa es igual a 1. Entonces, al hacer acá extremos con extremos y medios con medios, me va a quedar 1 por coseno al cuadrado de x, coseno al cuadrado de x y seno al cuadrado de x por 1, seno al cuadrado de x. Entonces, este coseno al cuadrado de x sobre seno al cuadrado de x, si sacamos el cuadrado, me queda cotangente. O sea, coseno de x sobre seno de x es cotangente de x. Pero como está al cuadrado, sería cotangente al cuadrado de x. Y esto nos lleva a explicar otro caso, otro teorema de Pitágoras. Se llama el teorema tangencial. También es un caso especial. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces la respuesta tiene que ser una inversa que no está en el ejercicio. A no ser que el problema tenga tangente y cotangente. Si el problema tiene tangente y cotangente, se produce el teorema tangencial. ¿Qué dice el teorema tangencial? Que cuando un problema tiene una tangente y una cotangente, no importa el lugar, quién esté primero y quién esté después, la respuesta de eso va a ser o tangente o cotangente. No puede ser ni secante ni cosecante. Entonces aquí, por ejemplo, se produce el teorema tangencial. La tangente y la cotangente, cuando están en un ejercicio, al ser resueltas, se mantienen constantes. Es decir, la respuesta de esto o va a ser tangente o va a ser cotangente. Entonces, cuando fuimos a desarrollar, nos dio cotangente. O sea, la inversa. Pero esta inversa estaba en el ejercicio. ¿Por qué se da eso? Porque solamente se puede dar esa situación si el problema es tangencial. Se llama tangencial cuando la pregunta depende totalmente de tangentes y de cotangentes. En matemáticas siempre hay casos especiales. En colegio nos hablaban de los casos especiales. ¿Qué son los casos especiales? Aquellos que son diferentes, que varían con la regla, que hacen de que exista algo que vaya en contra de la regla. Y entonces esto, por ejemplo, va en contra de la regla porque la regla dice la inversa no es la respuesta. A no ser, ahí viene lo importante, a no ser que sea tangencial. Entonces, cuando ustedes vean una pregunta que solo tenga tangente y cotangente, como en este caso, o que tenga más valores, pero que sea pura tangente y pura cotangente, eso nos va a llevar a una solución que va a ser o tangente o cotangente. O sea, va a mantenerse constante. Y en este caso la respuesta es cotangente al cuadrado de x. Ahora, si esta cotangente o esta tangente se mezcla con un coseno o un seno o una secante o una cosecante, a partir del momento que yo la mezclo con uno de esos, pierde su pureza y ya no se cumple el teorema tangencial. Basta, por ejemplo, que yo aquí le ponga un más coseno de x y ya no va a ser la respuesta cotangente al cuadrado de x. Ya no va a mantenerse ese teorema. ¿Sí? Eso es importante, por favor, que entendamos. Vuelvo a recalcar, un problema que tenga pura tangente y pura cotangente, la respuesta o es tangente o es cotangente. Eso no va a variar. Ahora, si yo le sumo
Por ejemplo, aquí, por ejemplo acá, si yo a una tangente ya le coloco un seno de X o una secante de X, ya deja de ser un caso especial para convertirse en un caso normal, en un caso común y corriente. Entonces, podemos ir a otro ejercicio. En trigonometría también podemos aplicar los productos notables. Cuando nosotros nos damos cuenta de que nos han hecho un ejercicio donde tengamos que aplicar un producto notable, cuando el exponente de la función trigonométrica sea mayor a 2. Si el exponente trigonométrico es 1 o 2, es sumamente importante decir de que si 1 o 2, eso quiere decir de que vamos a hacerlo de forma normal. ¿Cómo? Con las identidades trigonométricas. Si el exponente supera a 2, como en este caso 3, 4, 5, etcétera, ya tengo que pensar que voy a utilizar un producto notable. Lo bueno de eso es que en los exámenes no se ocupan todos los productos notables, que son hartos. Solamente se ocupa el fundamental. Esa es la buena noticia. O sea, este es el único que tenés que aprenderte, porque con ese es suficiente para el examen. Ahora, cuando ya estemos adentro, obviamente, en cálculo 1, que es una materia que llevan en primer semestre o en su primer año de universitario, ahí van a aplicar todos los productos notables, porque ya están hablando de una materia superior, ya no están hablando de un preuniversitario. Entonces, en el preuniversitario, simplemente con esto nos arreglamos tranquilamente. Entonces, hay que recordar de que a al cubo menos b al cubo es a menos b por a al cuadrado más ab más b al cuadrado. ¿Y eso por qué hay que aprenderlo? Porque lo voy a aplicar acá. Seno al cubo de x menos coseno al cubo de x sobre seno de x menos coseno de x menos seno de x por coseno de x. Entonces, esta es la pregunta. Si yo veo un cubo, ya tengo que aplicar el producto notable. O si yo veo que el exponente es más de 2, ya tengo que aplicar este producto notable. Entonces, voy a aplicar este producto notable. Esto es como si fuera A y esto como si fuera B. Es como si tuviera A al cubo menos B al cubo. Entonces ya sé de que A al cubo menos B al cubo es esto. Por lo tanto, A menos B, por eso aquí coloco seno de X menos seno de X por A al cuadrado, es decir, seno al cuadrado de X más A por B, o sea, seno de X por coseno de X, más B al cuadrado, o sea, coseno al cuadrado de X. Todo sobre seno de X menos coseno de X menos seno de X por coseno de X. Al aplicar este producto notable, las cosas se me simplifican porque les vuelvo a recordar que en todo ejercicio tiene que cumplirse el ciclo trigonométrico, a no ser los casos especiales. En los casos especiales, ya les he comentado que los casos especiales son especiales porque justamente se van por otro camino y no necesitan, por ejemplo, que la respuesta sea una inversa o que yo tenga que utilizar un caso de factorización. Por ejemplo, en este caso de acá, yo no tuve que ocupar factorizaciones porque estoy enfrente a un caso especial. Tengo que reconocer que este es un teorema tangencial. Dependo de tangentes. Entonces no necesito hacer esas situaciones para llegar a la respuesta. Pero en este caso, este es un caso de factorización. Aquí yo estoy factorizando. Pero si estoy factorizando es para eliminar. Y si estoy eliminando, voy a poder encontrar la respuesta del ejercicio. Entonces, al eliminar esto, ¿qué me va a quedar? Seno al cuadrado de x más, más seno de x por coseno de x más coseno al cuadrado de x. Menos seno de x por coseno de x. Entonces, este con este se pueden simplificar porque aquí está positivo y aquí está negativo. Quedándome seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. Y seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. ¿Esto qué implica?
¿Qué me está dando como mensaje hasta acá la parte trigonométrica? Que la respuesta puede ser un número. Ahora, en trigonometría, generalmente, ¿cuáles son los números importantes? El 0, el 1 y el 2. O sea, si vamos a hablar que la respuesta es un número, generalmente o es 0, o es 1, o es 2. ¿Y eso por qué? Porque si nos vamos un ratito, por favor, a las identidades trigonométricas, lo vemos al 1, ¿no es cierto? También lo vemos al 2. En la mayoría de las identidades trigonométricas está el 1 y el 2. Y el 0 es cuando todos los términos se anulan. Que puede pasar que todos los términos se anulen. Pero el 1 y el 2 son constantes que son respuestas para trigonometría. Aquí, por ejemplo, me está diciendo que la respuesta puede ser 1 o la respuesta puede ser 2. También puede ser menos 1 y también puede ser menos 2, ya sea por el lado positivo o por el lado negativo. Entonces, por eso de que aquí, por ejemplo, no hay que sorprenderse de que la respuesta de este ejercicio me haya dado 1. Está dentro de lo permitido. O sea que la respuesta de una pregunta trigonométrica puede ser un número. En este caso, seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x igual a 1. En esta otra pregunta de examen, por ejemplo, cosecante de x menos seno de x más 1 más coseno de x, hacemos el cambio de la inversa por la normal, o sea, todo a coseno y todo a seno, y a partir de ese momento hay que buscar el ciclo trigonométrico. O sea, el mínimo es la multiplicación de los dos, utilizo la multiplicación cruzada, esto por esto me da esto, y esto por esto me da esto, veo al 1 y veo al seno al cuadrado de x, entonces los agrupo. ¿Para qué? Para provocar el ciclo. Cambiar eso, factorizar, eliminar, encontrar la respuesta. Entonces, lo cambio por su equivalente. Sabemos de que 1 menos seno al cuadrado de x es coseno al cuadrado de x. Ese cambio me permite factorizar. Aquí puedo factorizar coseno de x, quedándome 1 más coseno de x, claro, porque coseno de x por 1 es coseno de x, y coseno por coseno es coseno al cuadrado de x. Eso me permite eliminar, quedándome coseno de x sobre seno de x, y eso me permite encontrar la respuesta. Coseno de x sobre seno de x es cotangente de x, llegando a la respuesta de este ejercicio, que había sido cotangente de x. En este siguiente ejercicio, que también voy a seguir exponiendo, y luego vamos a ver si tienen alguna pregunta o alguna consulta, también preguntas de examen, todos son preguntas de examen. Nos dan, por ejemplo, acá una función trigonométrica con un radical. O sea, ¿cuál es el mensaje de esto? No hay problema si las funciones trigonométricas tienen una raíz, o un logaritmo, o una inecuación. Lo importante es que para el examen de ingreso, por ejemplo, no nos van a mezclar trigonometría con logaritmo. Pudieran hacerlo, pero no se mezcla porque eso ya es una matemática superior. Y aquí lo que estamos viendo es una matemática básica, o sea, lo básico que el alumno necesita para ingresar a una determinada facultad. Ya mezclar un logaritmo con trigonometría, estamos hablando de una matemática superior, y eso lo ven adentro de la universidad. ¿Qué es lo que puedo mezclar básicamente en trigonometría? Una raíz, que puede ser cuadrada o puede ser impar, cúbica, por ejemplo. Hasta ahí es básico. Entonces, ¿qué hacemos acá? Prácticamente lo que hemos estado haciendo en todos los ejercicios. Cambiar todo a coseno y a seno. Entonces, cosecante al cuadrado de x, primero, la cosecante es 1 sobre el seno de x. Si está al cuadrado, lo elevamos al cuadrado. La cotangente es coseno sobre seno. Como está al cuadrado, lo elevamos al cuadrado. Y este, que ya está como coseno, lo mantenemos. Aquí nos topamos con un quebrado homogéneo, tiene el mismo denominador,
Y si tiene el mismo denominador, copiamos el denominador y los numeradores se restan. 1 menos coseno al cuadrado de x menos coseno al cuadrado de x. Este lo puedo cambiar porque el 1 agrupado con el seno al cuadrado o coseno al cuadrado es una agrupación perfecta para cambiarlo por una identidad. Entonces, lo marco con rojo para que nos demos cuenta de que ahí estoy haciendo el cambio. Y al hacer ese cambio, 1 menos coseno al cuadrado de x es seno al cuadrado de x. Y claro, seno al cuadrado de x dividido entre el seno al cuadrado de x es 1. 1 menos coseno al cuadrado de x. Pero este 1 menos coseno al cuadrado de x es justamente otro cambio que debo hacer, básicamente obligatorio, porque habíamos dicho de que el 1 agrupado con el coseno o con la función seno nos lleva a cambiar obligatoriamente el ejercicio. Pero ojo, tiene que ser con signo negativo. Si fuera signo positivo, no puedo cambiar. O tiene que ser con signo negativo, ¿sí? Tiene que tener un signo negativo. Entonces, esto lo puedo cambiar por el seno al cuadrado de x, por las identidades trigonométricas. Ahora, la raíz del seno al cuadrado de x ya queda fácil porque este cuadrado con la raíz se puede tachar y me queda seno de x. Entonces, fíjense de que ya habíamos hablado de que la respuesta puede ser coseno, puede ser seno, son casos especiales. Y habíamos dicho de que, ¿cómo reconocemos un caso especial? Bueno, un caso especial se reconoce. 1. Cuando tu pregunta tiene puras tangentes o pura cotangente, teorema tangencial. O 2. Tú le mezclas con una raíz y ya es un caso especial. O sea, al estar mezclado con una raíz, ya te lleva a que la respuesta puede ser coseno o puede ser seno. Ya hay la probabilidad de que la respuesta sea coseno o sea seno, como lo que está pasando en esta parte de acá. ¿Dónde más nos damos cuenta que es un caso especial? Cuando la x está multiplicada por 2, como en la pregunta número 8, cuando la x está multiplicada por 2, ya es un caso especial. ¿Pero por qué es un caso especial? Porque vamos a tener que aplicar las fórmulas del ángulo doble. Aquí se llamó ángulo doble. Bueno, ángulo doble se llamó al momento de que la variable está multiplicada por 2. En el momento que una variable está multiplicada por 2, ya es un ángulo doble. Si es un ángulo doble, es un caso especial. ¿Por qué? Porque voy a tener que aprenderme de que el ángulo doble tiene dos fórmulas. El seno de 2x es 2 por seno de x por coseno de x. Fíjense, el seno de 2x es 2 por seno de x por coseno de x. Y si fuera coseno de 2x, sería coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. Eso está al comienzo del avance. Y cuando ustedes tengan este archivo que ya está en la plataforma, ahí ustedes tendrán las identidades para que puedan darse cuenta cuál fue la identidad que utilicé. Entonces acá tengo el ángulo doble. El ángulo doble solamente funciona para la función seno y para la función coseno. O sea, seno de 2x o coseno de 2x. En este caso, como tengo seno de 2x, la cambio por su equivalente y la tangente la cambio por su equivalente. Tangente es seno sobre coseno, como está al cuadrado, seno al cuadrado de x sobre coseno al cuadrado de x. Eso se hace, vuelvo a repetir, para que el problema quede más fácil. Por ejemplo, aquí el mínimo es coseno al cuadrado de x, entonces coseno al cuadrado de x por 1, coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x. Esto es una identidad trigonométrica básica que ya no la estoy marcando porque con los problemas anteriores, al llegar a este problema, ya hemos memorizado algo.
Y esto es la identidad básica. La suma de los cuadrados del coseno y el seno me da 1. Entonces acá, 2 seno de x por coseno de x multiplicado por 1 sobre coseno al cuadrado de x. ¿Qué puedo tachar acá? El coseno. Este coseno con este coseno se puede simplificar. Claro, aquí son 2. Aquí tengo 1. Este 1 me quita 1 y me queda 2 seno de x por 1 sobre coseno de x. Entonces, seno de x por 1 es seno de x. Dividido entre coseno de x. Sabemos de que seno de x dividido entre coseno de x es tangente de x. Multiplicado por 2, porque obviamente desde el comienzo del ejercicio, este 2 no hay con quién tacharlo, no hay con quién simplificarlo, entonces obvio de que él va a permanecer hasta lo último. Entonces, está claro de que va a ser 2 por algo, y ese algo había sido tangente de x, ya que tengo seno de x sobre coseno de x, y seno de x sobre coseno de x es tangente de x. Multiplicado por 2, esto debido a que aquí se produjo un ángulo doble. ¿No es cierto? Ahora, acá por ejemplo vamos a aplicar en otra pregunta de examen, porque seguimos haciendo preguntas de examen. Aquí vamos a aplicar los dos. El ángulo doble en términos de la función seno y el ángulo doble en términos de la función coseno. Entonces acá uno dice, ya todo está con coseno y con seno. O sea que ya está todo convertido. ¿Por qué vamos a convertir esto? Porque la variable x está multiplicada por 2 y lo ideal es que la x no esté multiplicada por nadie. O sea, lo ideal o lo más fácil es que la x no esté multiplicada por nadie. Si está multiplicada por un valor, no es que sea más difícil, sino que me conviene cambiar eso para hacerlo más fácil. Y es por eso que acá inventaron los ángulos dobles. Sabemos de que el seno de 2x es 2 seno de x coseno de x. Y sabemos de que el coseno de 2x es coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x, como le dije en el problema anterior. Entonces yo tengo que memorizar de que cuando la x está multiplicada por 2, si estamos trabajando con la función seno, tengo que memorizar esta fórmula. Y si estamos trabajando con la función coseno, tengo que memorizar esta fórmula. Porque no nos van a permitir formulario. De aquí para adelante ya vamos a hacer que se cumpla el ciclo trigonométrico. Fíjense, cuando yo cambio las expresiones, ya por ejemplo puedo factorizar. Aquí por ejemplo puedo factorizar el seno de x. Se está repitiendo seno de x. Si factorizo seno de x por 1 es seno de x y seno de x por 2 coseno de x es 2 seno de x coseno de x. Si yo saco seno de x, aquí me queda 1 y si yo saco seno de x, aquí me queda 2 por coseno de x. En la parte de abajo veo el 1 y veo estos dos. Y aquí va lo que les decía. El 1 tengo que agruparlo con el cuadrado del coseno o con el cuadrado del seno, con el quien yo quiera, siempre y cuando sea negativo. Entonces, en este caso me dice, ¿puedo agrupar el 1 con este cuadrado? No. Porque el problema es que es positivo. Y tiene que ser negativo. Entonces, está clarísimo de que el 1 tengo que agruparlo con el seno al cuadrado de x. El motivo es porque está negativo y eso me permite cambiarlo. Si está positivo, no me permite cambiar con nadie. No puedo cambiar. Entonces, el 1 lo agrupo con el seno al cuadrado de x y lo demás lo corto. Esto lo puedo cambiar por coseno al cuadrado de x, porque las condiciones están dadas para que yo pueda cambiar esa situación. Claro, todo va a quedar con coseno de x y eso me permite, por ejemplo, primero, aquí yo puedo sumar
En la parte de arriba no puedo hacer nada todavía porque estoy trabajando en el denominador. Este puedo sumarlo con este. Coseno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, 2 coseno al cuadrado de x más coseno de x. Acá puedo factorizar el coseno de x. Entonces, si yo factorizo el coseno de x, ¿qué me va a quedar? 1 más 2 coseno de x. Claro, si este coseno lo aparto, aquí me queda 1. Si a este coseno le quito 1, me queda 2 por coseno de x. Entonces, siempre se va a cumplir el ciclo trigonométrico. Cambié, factoricé, voy a eliminar y me va a quedar la respuesta. Básicamente eso es lo que se hace siempre. Cambio, ¿para qué? Para factorizar, ¿para qué? Para tachar y obviamente encontrar la respuesta final. Entonces, esto se puede tachar con esto y me va a quedar seno de x sobre coseno de x, y seno de x sobre coseno de x es tangente de x. Siempre que yo pueda cambiar el resultado por uno más simplificado, lo hago. En este caso, ¿puedo dejarlo ahí? Sí. Pero en las opciones no va a estar así. En las opciones va a estar reducido a la mínima expresión. Entonces, seno de x sobre coseno de x es tangente de x. Lo mismo acá. ¿Qué nos falta ver en las preguntas de examen? Ya vimos las identidades trigonométricas básicas, vimos el ángulo doble, nos falta ver la suma de ángulos. Es por eso, estimados jóvenes, de que aquí yo les dejo este formulario porque este es el que deben aprender, nada más. Digo nada más porque son hartísimas identidades. Si tuvieran que aprender todas, estaríamos en problema, pero son solamente estas 10 y estas de acá es la suma de ángulos. Y entonces, ¿esto cuándo va a entrar, digamos, en acción? Bueno, va a entrar en acción en los últimos problemas que vamos a ver de examen. Aquí. Me doy cuenta de que debo aplicar esa fórmula porque me están preguntando acá la suma del coseno y la suma del seno. Basta que yo vea un coseno o una función seno con una suma o una resta para que yo diga tengo que aplicar la fórmula de la suma o resta de ángulos. Y en este caso tengo que acordarme, por ejemplo, que el coseno de x más y es igual al coseno de x por el coseno de y menos, porque en el coseno lo que suma resta, menos el seno de x por el seno de y. Todo eso multiplicado por coseno de y. Entonces fíjense de que esta partecita he aplicado la fórmula. ¿Cuál fórmula? De la suma. Acordate, coseno de a más b es coseno de a por coseno de b menos seno de a por seno de b. Ahora, aquí tengo que aplicar la fórmula del seno de a más b. Aquí es igual el seno de a más b. Seno de a por coseno de b más seno de b por coseno de a. Aquí está. O sea, seno de x por coseno de y más seno de y por coseno de x. Recordemos que la diferencia es que en coseno lo que suma resta o lo que resta suma, y en la función seno, ¿no es cierto? Y en la función seno, ¿qué pasa? La función seno. Lo que está con más sigue con más y lo que está con menos sigue con menos. Entonces, fíjense, ahí tengo el resultado del ejercicio. Este coseno de y yo lo puedo multiplicar por cada término que esté acá. Este coseno de y lo puedo multiplicar por esto y esto lo puedo multiplicar por esto, quedándome coseno de y por coseno de y, coseno al cuadrado de y. Esto multiplicado por coseno de y es lo que ustedes ven acá. ¿Qué está pasando acá? Estoy multiplicando coseno de y por el primer término y por el segundo término. Como este coseno de y está aquí, coseno de y por coseno de y es coseno al cuadrado de y. ¿No es cierto? Lo mismo acá. Este seno de y lo estoy multiplicando por el primer término
y lo estoy multiplicando por el segundo término. Entonces, este seno de y multiplicado por el primer término es esto de acá, y este seno de y multiplicado por el segundo término es esto de acá, porque seno de y por seno de y es seno al cuadrado de y. Ahora, de todo esto de acá, yo puedo quitar los paréntesis porque es una suma. Entonces, fíjense de que toda esta expresión la he copiado sin los paréntesis porque como es una suma, los paréntesis los puedo quitar. Y entonces acá me voy a dar cuenta, por ejemplo, de que este término se puede simplificar con este término, porque aquí está negativo y aquí está positivo. O yo puedo tachar todo lo que vea necesario. Siempre que nosotros apliquemos una suma de ángulos o una resta de ángulos, algo se va a simplificar, algo va a poder simplificarse, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tengo menos seno de x por seno de y por coseno de y. Y aquí tengo más seno de x por coseno de y por seno de y. O sea que si ustedes se dan cuenta, estos dos son iguales. Solo que uno es negativo y el otro es positivo. Tengo seno de x, tengo coseno de y tengo seno de y. O sea, lo puedo tachar. ¿Y qué me queda? Coseno de x por coseno al cuadrado de y, seno al cuadrado de y por coseno de x. De esta expresión, ¿qué puedo factorizar? Puedo factorizar coseno de x porque se está repitiendo coseno de x. Si yo factorizo coseno de x, ¿qué me queda? Coseno al cuadrado de y más seno al cuadrado de y. Y esta es una identidad trigonométrica fundamental. O sea, nosotros nos dicen seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es 1. Pero solamente funciona con x o puede ser con cualquier variable. Puede ser con cualquier variable. Entonces, seno al cuadrado de y más coseno al cuadrado de y es 1. Seno al cuadrado de z más coseno al cuadrado de z es 1. Entonces, no importa la variable. Esto me va a dar 1. Y 1 multiplicado por coseno de x me da como respuesta coseno de x. Entonces ya tengo la respuesta del ejercicio. Coseno de x. Entonces no fue necesario cambiarla por una inversa porque no puedo cambiarla. Simplemente me está dando coseno de x. No puedo canjearlo, cambiarlo por nadie. Lo importante acá es que estamos aplicando la fórmula de la suma con el coseno y la fórmula de la suma con la función seno. Y hasta ahí es lo que pregunta. Ya sea con la x multiplicada por 2, el ángulo doble, o ya sea la suma o la resta de la función coseno y la función seno. Finalmente nos queda este ejercicio para terminar la parte de problemas de identidades trigonométricas del examen, para el examen. Este es el ejercicio. Fíjense, tengo acá un seno al cubo de x. Entonces uno dice, vamos a cambiar todo a seno y coseno. La secante es 1 sobre coseno. Esto ya está cambiado, esto ya está cambiado, esto ya está cambiado y esto hay que cambiar. Tangente seno de x sobre coseno de x. Este coseno con este coseno se pueden tachar, ¿no? Si hacemos extremos con extremos y medios con medios, coseno con coseno se puede tachar. Entonces, todo esto multiplicado por 1 es lo mismo sobre seno de x. Lo interesante de esto es que en la parte de arriba yo puedo factorizar el seno de x porque se está repitiendo acá seno de x. Entonces, si factorizo seno de x, este que era cubo se convierte en cuadrado. Y este de acá, al factorizarlo, al quitarlo, me queda coseno al cuadrado de x.
Seno de x con seno de x se puede tachar y me queda seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, y seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. Por la identidad trigonométrica básica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando hacía una mención acá en el cubo, cuando le decía, fíjense el cubo, es porque, si nos vamos acá un ratito, si nos vamos acá un momentito, cuando nosotros tenemos que tratar con una pregunta trigonométrica cuyo exponente sea más que 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, cuando el exponente supera 2, lo que pasa con la trigonometría es que el resultado se transforma en una constante. Fíjense, acá hay un cubo y la respuesta fue 1. En el último ejercicio hay un cubo y la respuesta me dio 1. Pero, a ver, no significa de que si es cubo la respuesta es 1. No. Sino que lo que significa es que cuando el exponente es más que 2, la trigonometría gira a que la respuesta sea una constante. ¿Cuál? O el 1 o el 2. O el 1 o el 2. O menos 1 o menos 2. Por lo explicado en las identidades trigonométricas. Entonces, cuando ya supera, digamos, el exponente al 2, la respuesta puede ser 1, 2. Y ojo, el teorema va más allá. Me dice, escúchame, puede ser 1 o 2 o números que estén entre 1 y 2. Por ejemplo, un medio, o puede ser entre 0 y 2, mejor dicho, entre 0 y 2. Un medio puede ser un tercio, o sea, también puede ser números quebrados. Un medio, por ejemplo, puede ser la respuesta. Pero que esté en el intervalo de 0 a 2, porque eso es lo que hacen las identidades trigonométricas. El valor más chico es 0 y el valor más alto es 2. Sobre esos números, la trigonometría gira en cuanto a números. Ah, me dio 1, está bien, está en el intervalo de 0 a 2. O me dio 2, está perfecto. O me dio un medio, sí está bien, porque un medio está entre 0 y 2. Entonces, mientras que me salga un valor entre 0 y 2, está todo perfecto, todo lo hice bien. Pero difícilmente vamos a ver respuestas que sean 3, que sean 4, que sean 5, en lo que se refiere al preuniversitario. En una matemática superior, como cálculo, ya ahí se ven ya cosas como, por ejemplo, que la trigonometría me puede dar un resultado 5, 6, 7, pero eso ya es una matemática aparte. En una matemática normal, básica, de colegio, varía entre 0 y 2. Hasta aquí, por favor, ¿tuviesen alguna pregunta o alguna consulta? No, ninguna. Bien, Ninguna, profe. ninguna. Ok, perfecto. Entonces acá podemos hacer lo siguiente. Podemos pasar a lo que se llama las aplicaciones en la trigonometría. Ahora, mis estimados jóvenes, algo muy importante. Cuando ustedes entren en la plataforma, estos archivos ya están ahí, ya están subidos estos archivos a la plataforma. Van a darse cuenta de que hay una nueva sección que se llama exámenes de matemáticas. A partir de la siguiente clase, nosotros vamos a resolver exámenes. O sea, vamos a plantearnos 10 preguntas de todos los temas y vamos a empezar a resolver. Ya en la plataforma están los primeros 3 exámenes para que ustedes me vayan ayudando el día miércoles, que es la siguiente clase, a ir diciéndome cuáles son los resultados. O sea, ahí en la sección exámenes de matemáticas, ¿no? Está prácticos de matemáticas, videos de apoyo, exámenes de matemáticas en la nueva sección. Ahí ya hay 3 exámenes. Esos 3 exámenes son 30 preguntas. Esos 3 exámenes son exámenes que se preguntaron exactamente así
en el examen. O sea, e igualito, 10 preguntas, un examen, 10 preguntas, otro examen, 10 preguntas, otro examen. ¿Cuál va a ser nuestro trabajo? Resolver esos exámenes. Y no solamente esos, más exámenes. No, más exámenes. Pero para eso yo quiero que ustedes lo vayan haciendo. Ya está en la plataforma. Cosa que en la siguiente clase ustedes me colaboren en decirme la respuesta de eso es tanto. Ya lo hicimos. O tengo dudas en tal pregunta. De esa manera vamos a ir trabajando en esta recta final para que ustedes vayan ya haciendo exámenes reales, con preguntas reales. Obviamente de que estas preguntas son de examen y esos exámenes que vamos a hacer son otras preguntas de examen. Para no estar repitiendo lo mismo, obviamente. Eso ya lo pueden encontrar en la plataforma. Entonces, por favor, yo les encargaría que ustedes entren en la plataforma. La contraseña del archivo, porque me lo pasaron con contraseña, está ahí, digamos, en la plataforma. Cuando ustedes entren al archivo van a ver la clave. Ahí va a estar la contraseña para que ustedes sepan cuál es la contraseña y puedan entrar al archivo. ¿Qué nos queda en trigonometría? Las aplicaciones. Y cuando hablamos de aplicaciones estamos hablando de los típicos problemas de sombra, estamos hablando de los típicos problemas de encontrar alturas, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, estas preguntas de aplicaciones en el examen se resuelven cortas, no son preguntas largas, y quienes nos ayudan son los famosos triángulos rectángulos. Hay también con oblicuángulos, pero en el examen no preguntan con oblicuángulos, preguntan con rectángulos. Entonces aquí dice, una palmera proyecta una sombra de 18 metros de largo. Si el ángulo que se forma desde la punta de la sombra hasta el punto más alto de la palmera es de 30 grados, entonces la altura de la palmera en metros es, bueno, esto no me lo van a dar en el examen. Esto tengo que cranearlo yo tengo que interpretar esto. O sea, tengo que llevar esto a un dibujo donde con un triángulo rectángulo yo pueda calcular lo que me pidieron. Entonces, esta línea representa la palmera. ¿Okay? Tengo una palmera que proyecta una sombra. Entonces, esta palmera va a proyectar una sombra. Repito, esta palmera va a proyectar una sombra de 18 metros. Si el ángulo que se forma desde la punta de la sombra hasta el punto más alto de la palmera, ok, esta es la punta de la sombra. Desde este punto hasta el punto más alto, si yo trazo una línea de donde acaba la sombra hasta la altura de la palmera, o sea, el punto más alto, voy a formar un ángulo. Y ese ángulo lo han medido. Ese ángulo vale 30 grados. Acuérdense de que aquí me pueden colocar cualquier ángulo. No. ¿Por qué no? Porque es sin calculadora. Entonces, ¿qué ángulo me pueden colocar? Los notables. ¿Cuáles son los notables? Los que vimos en la primera clase. 30, 45, 60 y 90. Esos ángulos me pueden colocar acá. No me pueden colocar otros. Porque yo no tengo calculadora. Entonces, si no tengo calculadora, o me colocan con 30, o con 45, o con 60, o con 90. Entonces, ahí está. Una palmera que produce una sombra que está elevada a 30 grados. ¿Qué me piden calcular? La altura de la palmera. O sea, me piden calcular esto. Entonces, acá vamos a darnos cuenta que en el examen siempre ocupan la función tangente. O sea que Pitágoras en esta parte dijo lo siguiente: la función más utilizada en la vida real es la tangente. Por eso que la tangente tiene el teorema tangencial, aceleración centrípeta, aceleración tangencial. O sea, hay varias cosas en física con respecto a la tangente. Y la tangente tiene múltiples aplicaciones en la vida real. O sea que en realidad lo más importante es la tangente en trigonometría.
Seno y coseno es importante, pero para hacer ejercicios de simplificar, de reducir, pero en la vida real la tangente es la propicia para resolver problemas. Entonces, ¿por qué la tangente? Porque siempre vamos a relacionar los catetos. O sea, tengo un cateto opuesto y un cateto adyacente. Y la relación entre catetos es la tangente. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, reemplacemos los datos. La tangente de 30 grados, porque estoy ocupando el ángulo de 30, es igual al opuesto. Claro, el opuesto de 30 es la altura. Sobre el adyacente de 30 es 18. Entonces acá me queda facilito calcular la altura porque tengo el ángulo y tengo la distancia que provoca la sombra. Si yo de acá despejo altura, ya voy a poder calcular la respuesta del ejercicio. Pero antes de eso, la tangente de 30 aquí es igual. O sea, ¿te acordás que al comienzo dijimos de que esa tablita tenías que aprenderla? Los ángulos notables. Entonces, tangente de 30 aquí es igual a raíz de 3 sobre 3. ¿De dónde sale esto? De la tabla que vimos en la primera clase. Ángulos notables. Entonces, raíz de 3 sobre 3. Este que está dividiendo pasa a multiplicar y despejo h. Entonces, 18 dividido entre 3 es 6 por la raíz de 3. Obviamente metros, pero en las opciones no están las unidades. Solamente está la respuesta. Entonces, la respuesta había sido 6 por raíz de 3. ¿Qué es 6 por raíz de 3? La altura de la palmera. ¿No? La altura de la palmera. Entonces, con la tangente pudimos calcular la altura de la palmera. ¿Por qué? Porque tengo el cateto opuesto, tengo el cateto adyacente y tengo un ángulo. La función que me relaciona los catetos es la tangente. Y por eso es que casi siempre vamos a ocupar la tangente para calcular los ejercicios, para calcular la solución de los problemas. Entonces acá aplico la tangente, cateto opuesto es la altura, cateto adyacente es la sombra, tengo todos los datos, despejo la altura, encuentro el resultado. Tengo que acordarme, no quiero ser muy repetitivo con esto, mis estimados jóvenes, tengo que acordarme que la tangente de 30 es raíz de 3 sobre 3, o la tangente de 45 es 1. Eso debo acordarme, por favor, para poder hacer estos ejercicios. Si me acuerdo de esto, podrá ser fácil, pero si me acuerdo de esto, no lo puedo hacer. Por ejemplo, acá tengo, miren, otro ejercicio. ¿Y de qué dependemos? Dependemos de la tangente. ¿Por qué? Bueno, una torre está situada sobre la orilla de un río y desde la orilla opuesta, el ángulo de elevación de la torre es de 60 grados. Y desde un punto 100 metros más distante, el ángulo de elevación es de 30 grados. Ok, aquí yo tengo una torre. Esta es la torre, esta va a ser la torre. Y esta torre, ¿no es cierto?, tiene dos ángulos. Vamos a suponer lo siguiente para que quede entendido esto. Supongamos de que yo estoy aquí y comienzo a caminar y veo una torre. ¿Ya? Estoy andando, veo una torre y esa torre, yo comienzo a caminar, sobrepaso la torre y cuando yo sobrepaso la torre y miro la torre después de haberla pasado, ya tengo un ángulo de observación. Y ese ángulo de observación es 60. O sea, cuando yo camino esto y veo la torre, la veo a 60 grados. Si yo sigo caminando una distancia X, ya no voy a ver la torre con la misma inclinación. A medida que yo me aleje de la torre, mi ángulo de inclinación va a ser menor. Eso es teoría. O sea, pensemos en un objeto. A medida que yo me acerque al objeto, voy a tener que levantar un poco más la cabeza para poder ver la altura. O
Entonces, ustedes se acercan a un objeto, van a tener que inclinar más la cabeza y esa inclinación significa más ángulo. Pero si ustedes se alejan, no van a tener que inclinar mucho la cabeza y entonces por eso que el ángulo es menor. Esa es la explicación para que el ángulo disminuya. No puede ser que este ángulo aumente. Si aquí fuera 60 y aquí fuera 70, el problema no tiene solución. Está mal planteado el problema. O sea, yo no puedo contentarme que aquí es 60 y aquí es 70. Hagámoslo. No, no se puede hacer. O sea, ¿se puede calcular? Se puede. Pero la respuesta es irreal, es imaginaria, no es correcta. No pasa eso en la vida real. Si tú te acercas a un objeto, el ángulo es mayor. Si tú te alejas del objeto, el ángulo es menor. Entonces, por eso de que aquí el ángulo es de 60 y aquí el ángulo es de 30. Expliquemos eso para que quede claro. Eso siempre debe pasar. A medida que yo me aleje, el ángulo debe ser menor. Ahora aquí me dice, y desde un punto 100 metros más distante, o sea, desde este punto yo caminé 100 metros y cuando caminé 100 metros ya mi ángulo no era 60 grados, era 30, por lo que expliqué, estoy más lejos de la torre. La altura de la torre es, entonces, ¿será que yo puedo calcular la altura de la torre con esos datos? Imagínense, yo estoy caminando, veo una torre, la paso la torre, sigo caminando, me paro, veo la torre y ahí tengo 60 grados. Me dice, vos andaste X metros, te paraste, miraste la torre y había 60 grados. Seguiste caminando 100 metros más, te paraste de nuevo, miraste la torre y ahora tu ángulo es de 30 grados. Entonces, con esta información, ¿yo voy a poder calcular la altura de la torre? Claro que puedo calcularla, porque vamos a relacionar el cateto adyacente con el cateto opuesto. Si relacionamos el cateto adyacente con el cateto opuesto, vamos a tener que aplicar tangente. Ahora, aquí, ¿por qué ponemos X? Porque no me dijeron cuántos metros caminé de aquí a acá. No me dijeron eso. Solo me dijeron, caminaste X metros, una distancia, miraste la torre, 60 grados. Caminaste 100 metros, te paraste, miraste la torre, 30 grados. Entonces, la tangente de 30 es igual a, estamos ocupando el triángulo que está con verde. Este triángulo que está con verde. Entonces, la tangente de 30 es igual a el cateto opuesto, que es la altura, sobre el cateto adyacente. Todo esto es el adyacente. O sea, esto más esto. X más 100. De acá, la tangente de 30 es raíz de 3 sobre 3 igual a h sobre x más 100. Despejando la variable x, ¿no es cierto? Tenemos este resultado. ¿Cómo sacamos este resultado? De despejar x. Este que está dividiendo pasa a multiplicar, por eso 3h, ¿no es cierto? Este de acá, que está dividiendo, pasa a multiplicar, está con más, va a pasar con menos, 100 por raíz de 3 sobre la raíz de 3. O sea, el despeje ahí ya fue directo, ya lo despejé de forma directa, ya no lo estoy haciendo paso por paso el despeje. Ya estoy despejando x inmediatamente. Ahora, ¿por qué despejo x? Porque esa x me va a permitir calcular la altura. Porque esa x está en el triángulo de verde y también está en el triángulo donde está la línea azul. O sea, aquí tengo dos triángulos yo. El primer triángulo trabaja con el ángulo de 30 y el segundo triángulo trabaja con el ángulo de 60. Entonces,
Tangente de X es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora, fijémonos solamente en el ángulo que está con la línea de azul. Tangente de 60, que es igual al opuesto, que es la altura, sobre el adyacente, que solamente es X. Tangente de 60 es raíz de 3, por la tabla de valores. Entonces, despejando X, esto que está multiplicando pasa a dividir, y esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Como aquí tengo X y aquí tengo X, estos valores los puedo igualar, porque la X es la misma. Esta X es la misma que esta X, y entonces yo puedo igualar esas ecuaciones, y al igualar esas ecuaciones puedo despejar la variable altura. Entonces acá tengo el mismo denominador, se puede tachar y me queda esto. H menos 3H, claro, está con más, pasa con menos. H menos 3H menos 2H. Menos con menos se va, me queda 2H igual a 100 por la raíz de 3. 100 dividido entre 2, porque lo que está multiplicando pasa a dividir, y 100 dividido entre 2 es 50 por la raíz de 3. Y entonces la altura de la torre había sido 50 por la raíz de 3. ¿Cómo sacamos la altura? Resolviendo el primer triángulo y resolviendo el segundo triángulo, este que está con la línea de azul. Al resolver el primer triángulo y al resolver el segundo triángulo, las X se pueden igualar porque son las mismas, y al igualar puedo calcular la variable H, que me dio 50 por raíz de 3. ¿Se entendió hasta ahí, mis estimados jóvenes? ¿Quedó claro eso, por favor? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Ya hemos terminado la clase. Jóvenes, en la plataforma están los exámenes de matemática. Entonces ahora, ¿cuál es su trabajo? Por favor, no quiero quitarles mucho su recreo, su descanso. Por favor, estos archivos ya están en la plataforma. Ingresen a la plataforma, modelos de examen, bajen esos modelos de examen, que son 3. La contraseña está en la plataforma. Si tienen problemas, me avisan para que yo les dé la clave y comiencen a resolver esos exámenes. En la siguiente clase les voy a preguntar cuáles fueron las dudas de esos exámenes para que las hagan conmigo. Aparte de eso, tenemos que recuperar una clase en donde ya vamos a ponernos de acuerdo en el grupo de WhatsApp para recuperar esa clase y estar sin deuda con ustedes y estar al día en términos de clase, que eso obviamente se va a recuperar. Estimados jóvenes, muchas gracias por su presencia, por su atención. Esto ya está en la plataforma, lo pueden obtener ahorita inmediatamente, y por favor recalco,